El sector del huevo, de la producción de huevo, ha visto incrementada su facturación el pasado mes en medio de las subidas generalizadas de los precios de todos los alimentos, sobre todo o también de las carnes, del pescado, de las fuentes de proteína. Este sector, el productor de huevos, facturó en toda España más de 1.550 millones de euros. Nos acompaña Enrique Díaz, que es el director de la Organización Interprofesional del Huevo y sus productos InProvo. Señor Díaz, Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos para hablar de un asunto tan interesante, tan rico y tan nutritivo. ¿Cómo está el Un sector? placer. ¿Cómo está el sector del huevo después de las crisis que venimos atravesando y de la subida de los insumos, incluido el precio de la energía? Pues regular, vamos a decir. Por un lado, se ha sufrido unas grandes subidas de los costes de producción. Eso es la parte negativa, Ujú. pero por otro lado está muy satisfecho porque el consumo está respondiendo muy bien, está aumentando de manera muy importante. Ujú. El último dato que tenemos es agosto de septiembre del año pasado a agosto de este año, con un crecimiento del 6,2, y de hecho es el único producto, el único alimento básico que crece en los hogares, ¿no? Ujú. Y entonces, en ese sentido, pues estamos muy satisfechos. Sí, porque el huevo ha venido a sustituir en muchos hogares la fuente principal de proteína, donde no se puede comprar carne a diario. ¿Cuáles son los números del sector? ¿Se han superado ya los niveles previos a la pandemia? Sí, bueno, el consumo, por supuesto, está aumentando. En la pandemia lo que hizo disparar el consumo dentro de los hogares en detrimento de todo el consumo que se hace en el canal Horeca. Lógicamente estaba todo cerrado y pues bueno, se disparó el consumo en las casas de los españoles. Eso ahora está otra vez en su situación más o menos normal, aunque todavía el consumo dentro del canal Horeca no ha alcanzado, no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, pero el consumo dentro del hogar sí que lo ha conseguido, y entonces estamos en una situación de consumo pues muy positiva. Ujú. Las razones pues son variadas. Hay una fundamental, y es que es un gran alimento. eh, las razones por lo que se consume, la gente por lo que lo consume, más de un 40% es por sabor y placer. Es un alimento que gusta a todo el mundo y que, bueno, pues satisface mucho, ¿no? Nada que pensar en la satisfacción del pincho de tortilla o los huevos fritos Ujú. con jamón. Ujú. Esas son las razones principales de su consumo. España es el tercer productor de huevos de la Unión Europea. ¿Qué supone el sector exterior para los productores nacionales? Sí, somos, bueno, el tercer productor dentro de Europa, como muy bien has dicho, y a nivel de exportación somos uno de los países más activos en exportación. Producimos una parte importante para el consumo intracomunitario, o sea, somos exportadores hacia otros países de Europa, muchísimo más que lo que importamos, y también somos fuertes exportadores a países terceros. En este momento nuestro principal cliente es el Reino Unido, que bueno, aunque ya no es de la Unión Europea, pues sí que sigue siendo un gran consumidor del huevo español, que Ujú. se importa mucho y creciendo, ¿no? Cada año. ¿Cómo queda Andalucía en cuanto a niveles de producción? Bueno, Andalucía es una zona con una producción relativamente, bueno, moderada, ¿no? Está en un lugar, eh, una posición por la mitad de la tabla, ¿no? No es de las zonas, en España el consumo habitualmente se centra más en la zona norte, y según va bajando por el mapa, pues va bajando el consumo, ¿no? Pero bueno, Andalucía sí tiene un consumo. Lo que pasa es que estos son datos, los que disponemos son de dentro del hogar. A esto habría que añadir Mm. todo el consumo que se hace fuera, ¿no? Y ahí eso es muy difícil de valorar, no tenemos la información
detallada de lo que se consume, los pinchos de tortilla que se comen En, o la- que se toman en en las los barras de los mediodías, sí, bares, claro que sí. Y efectivamente. todas las tapas que Y incluyen, tapas con huevo, efectivamente. Ahora claro, se ha puesto muy de moda la hamburguesa con huevo, por sí. ejemplo, y es uno de los alimentos donde más está creciendo el huevo, ¿no? Mm. ¿Qué ha supuesto para las explotaciones avícolas la nueva ley de bienestar animal? Bueno, la ley de bienestar animal ahora mismo nosotros la llevamos, bueno, desde 2012 se hizo una transición y se implantó el sistema europeo de producción y la nueva ley todavía no está publicada. Sí tenemos estudios donde valoramos el impacto, el posible impacto, si se mantiene lo que está escrito hasta ahora. Si Mm. varía, pues habría que variarlo, pero supone unos incrementos de coste anuales muy importantes. Yo tengo una estimación de unos 330 millones de más coste cada año, ¿no? ¿Y qué Eso, perspectivas? lógicamente. Sí, perdone. Sí, no, sí, digo que antes o después eso habría que repercutirlo al consumidor final, porque es la única manera de que sea viable Claro. el negocio del huevo, Aún claro. así, el consumo ha aumentado muchísimo, lo cual, y como no se ha repercutido tanto la subida de precios al huevo como otros productos, pues seguramente hay todavía margen. ¿Y qué perspectivas tiene este negocio a medio plazo? Bueno, pues esperanzador. Estamos aquí la clave es el consumo, ¿no? Si tenemos un buen consumo, en España se produce muy bien, somos de los países que mejor producen y no es por presumir tontamente, sino con razones. Tenemos un sistema muy eficiente, una cadena de valor que se llama muy corta, y entonces hay muy pocos intermediarios. Realmente lo habitual es que un solo productor lleve todas las etapas, desde que el pollito llega con un día hasta que pone el primer huevo y llega al supermercado, todo eso lo hace el mismo productor, ¿no? Entonces, en ese sentido somos mucho más eficientes que otros países donde intervienen más intermediarios Ujú. y el precio es más alto. De hecho, España siempre es de los países con precios más bajos dentro de Europa, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, pues tenemos confianza, pero claro, depende también de las normativas que nos vayan imponiendo. Si la normativa se dispara y exige cosas muy exigentes y que encarezcan mucho la producción y luego, sobre todo, si además no te protegen de que entre productos de otros orígenes que no cumplen esas normativas, pues la situación podría ser muy peligrosa, ¿no? Pero bueno, en principio yo tiendo a ser optimista y creo que tenemos un buen futuro porque tenemos un alimento que cada vez convence más a la gente, es un alimento sano, rico, muy nutritivo y muy económico. Entonces lo tiene prácticamente todo, bueno, bonito y barato. ¿Qué más Así es. podemos pedir? Rocío. Buenas noches, don Enrique. Yo quería Buenas noches. sí, indagar un poco más en cómo se ha producido esta subida del precio de los huevos, porque ha liderado en muchas ocasiones los datos del IPC, ¿no? Cuando lo hemos conocido Sí. dentro de la cesta de la compra. Mm, También se escucha, yo lo he escuchado en varios ámbitos, que bueno, hay que ver qué subida de los precios alguien se está aprovechando. En el sector se están aprovechando de esta subida del precio de los huevos. Pero yo creo que aquí hay dos componentes. Uno, una mayor demanda de este producto por ser relativamente más asequible que la carne o el pescado. Y otro es, el otro elemento es el aumento de los costes de producción. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que ha pesado más? ¿Esa mayor demanda que ha habido, que han tenido que producir más, o el hecho de que hayan subido mucho los costes de producción? Bueno, aquí se da el efecto combinatorio de las dos cosas más una tercera, Uh-huh. que sería la presencia durante el año pasado de la influenza aviar en el norte de Europa principalmente y que bueno pues ha habido menos producción. Entonces se juntan Yeah. pues varios factores. Un incremento de costes muy alto, los precios de la alimentación, que es el 60% del coste de producción del huevo, se dispararon de una manera, bueno,
se multiplicaron casi por 2. Entonces, bueno, eso se ha repercutido gracias también, como bien has indicado, a que ha aumentado el consumo, hay demanda, el producto se mueve y también a nivel internacional, pues no hay una oferta excesiva de huevo, al revés, lo que hay es una demanda, con lo cual pues se han dado las 3 circunstancias. ¿Cuál es la situación del sector? Pues ahora mismo podemos decir que está correcto. A principios del año pasado fue muy malo porque todos los primeros costes los absorbió el sector, que es lo que suele pasar. Cuando suben las materias primas, cuando se disparan todos los componentes, todos los insumos de una producción, lo absorbe el sector porque es muy difícil trasladar esos impactos al consumidor final. Pero en nuestro caso, gracias a eso, al aumento de consumo y que en el mercado internacional pues no había exceso de oferta, ha hecho que se haya producido un traspaso de esos costes al precio de una manera bastante más fluida que otras veces. Otras veces se tardan casi años en conseguir trasladar esos costes y en esta ocasión pues ha sido más rápido. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es el balance. Los sectores primarios tienen que hacer balance cada 5 años. Un momento puntual no vale porque ha habido muchos momentos anteriores en los que los costes han superado al precio del producto, ¿no? Al precio de venta. Pues lo vamos a dejar aquí, Enrique. Lo dejamos aquí porque nos quedamos prácticamente sin tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, por contarnos tantas cosas sobre la producción del huevo en nuestro país y cómo ha evolucionado en los últimos meses. Enrique Díaz, director de la Organización Interprofesional del Huevo y Productos, Improvo y sus productos. Buenas noches, hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches a todos.